Bienvenido al capítulo número 2 del curso de computación. En este caso estaremos viendo o conociendo Windows 10. Es una especie de introducción para que en el capítulo siguiente ya podamos configurarlo absolutamente todo. En el primer capítulo hemos visto de manera sistemática cómo funciona la computadora. Más allá de aprender terminologías o aprender de manera muy profunda, hemos tratado de repasar para prácticamente perder el miedo de lo que sería la computadora y comenzar a familiarizarnos mucho más. En este caso vamos a ver Windows, estamos utilizando Windows 10, el sistema operativo actual, que lleva bastante tiempo con nosotros porque es muy estable y realmente funciona de manera adecuada. Muy bien, ¿qué es Windows en sí? Ya sea Windows 1, 2 o cualquier Windows. Es el sistema operativo que hace funcionar la computadora. Es el sistema operativo más extendido. Entonces, la manera en la cual funciona es el hecho de que la computadora necesita interactuar con nosotros propiamente, la parte del hardware, como habíamos indicado en el capítulo 1, necesita interactuar con nosotros. Necesitamos saber hacer entender nuestros deseos, nuestras necesidades a la computadora. Y la computadora tiene que interpretarlo y tiene que darnos un resultado. Si quiero utilizar la calculadora, la computadora tiene que saber que quiero utilizar una computadora. Pero ¿cómo nos vamos a comunicar con la máquina? Entonces, ¿quién es o qué es lo que le va a decir a la máquina, la parte física, qué es lo que necesitamos? Entonces, el sistema operativo es el que le da las órdenes directas a la máquina. Por eso, generalmente, es un lenguaje de máquina binaria de ceros y unos, el cual lo que hace es que le indique a la máquina las operaciones que deseamos hacer. Por ejemplo, si yo muevo el puntero del ratón a la izquierda, entonces lo que está haciendo prácticamente es decirle a la máquina que vayamos a mover el puntero del ratón a la izquierda. Entonces, cada acción que hacemos, por ejemplo, venir aquí y abrir el menú, entonces que le diga a la máquina que queremos un menú. Para ello necesitamos un sistema operativo, de lo contrario, la máquina no va a saber qué hacer, cómo funcionar. Por ello es que es bastante complejo un sistema operativo y existen realmente muy pocos. El más extendido y el más utilizado es Windows en sus diferentes versiones, que enseguida vamos a ver, que ha ido evolucionando hasta llegar a Windows 10. Resulta que otros sistemas operativos es de Apple, que utiliza su Mac, que es su propio sistema operativo, y otro que es de software libre, porque generalmente Windows y de la Mac suelen ser, lógicamente, tiene un costo, es pagado, y cuando nosotros compramos una computadora original ya viene instalado, por lo tanto ya no tenemos que pagar, se encarga la computadora en sí de dicha licencia. Entonces nosotros compramos la licencia para poder utilizarlo. Y hay otro que sería gratuito, libre, que es Linux, pero en Linux no existen tantos programas, tantas aplicaciones o softwares como existe acá en Windows. Claro que existen los necesarios y esenciales, por ejemplo, si quiero editar un texto, si quiero hacer una hoja de cálculo, si quiero escuchar música, ver video, quiero chatear con alguien, lógicamente que esas necesidades sí pueden ser satisfechas porque tienen programas en Linux para todos esos. Pero si quiero hacer operaciones mucho más complejas o utilizar, por ejemplo, un programa de arquitectura como AutoCAD, va a ser un poco difícil encontrar compatibilidad con Linux. Entonces, muchos de los programas como Photoshop, por ejemplo, para Linux no suelen estar disponibles. Generalmente está para Windows y para Mac. Así que los dos sistemas operativos predominantes es en primer momento Windows y en segundo momento de Apple la Mac. Y en tercero estaría el Linux. Se puede considerar un sistema operativo lo que tendríamos en los smartphones o tablets.
Por ejemplo, en los smartphones o celulares inteligentes, tendríamos en esos teléfonos inteligentes, hay muchísimos, pero uno propiamente, que es el más extendido también, el que se utiliza en todo tipo de celulares, de todo tipo de marcas, sería de Android. Entonces, eso es una especie de sistema operativo que hace funcionar al celular. Muy bien, entonces, entendiendo de esa manera, Windows es el sistema operativo que hace funcionar la computadora. De lo contrario, no podríamos hacer absolutamente nada porque no nos va a entender la máquina. Entonces, el sistema operativo es aquella ventana, como su nombre lo indica, incluso mismo Windows, es aquella interacción entre nosotros los usuarios y la máquina. Es el intermediario, el que está al centro. Ya los programas interactúan a través de lo que sería Windows, a través de lo que sería el sistema operativo, y luego recién llega el sistema operativo, le da las órdenes a la máquina. Por ejemplo, si voy a utilizar una calculadora de esa manera, entonces cualquier acción que yo haga, primero lo hacemos en esta aplicación, lo podemos llamar aplicación o software, cualquiera de las dos cosas. En esta aplicación lo utilizo y esta aplicación le va a dar las órdenes, va a pasar las órdenes por Windows, y Windows le va a dar la orden a la máquina, al procesador, a la memoria RAM, a la tarjeta de video, si en caso estamos utilizando algo relacionado con multimedia, y luego la máquina, por ejemplo el procesador, va a devolver la respuesta a Windows, y Windows va a devolver la respuesta a lo que sería la aplicación, en este caso la calculadora. Entonces ese proceso hace Windows. Por eso Windows es lo más fundamental, lo central, es la especie de cerebro virtual, o sea, la especie del cerebro del software esencial, fundamental. Por lo tanto, cuando hablemos de sistemas operativos Windows, estaremos hablando de todo lo importante, de todo lo que nos va a permitir hacer. Por ejemplo, ¿cómo se ven estos iconos de aquí? Lo está determinando Windows. ¿Qué color se va a ver? Lo está determinando Windows. Ese tooltip que me aparece, esas letritas que me aparece cuando el ratón yo paso por encima de unas carpetas, lo está determinando Windows. Entonces el menú de abajo, si yo recorro el menú a todos los lados, más adelante vamos a ver la configuración, lo está determinando Windows. Que exista un menú, la distribución así, a la izquierda, con diferentes elementos, rectangulares, cuadrados, todo lo está determinando Windows, todo lo está haciendo el sistema operativo. Así que va a depender del sistema operativo propiamente todas las acciones. Solo a manera de repaso, vamos a ver acá la evolución de Windows. La primera versión que sacaron sería Windows 1.0, que sería el primer sistema operativo con interfaz gráfica. Se podía utilizar por fin la interfaz gráfica. Significa que todo lo que estamos visualizando podemos ejecutarlo. Antes de esto no había una interfaz gráfica, teníamos que poner comandos. Si queríamos abrir un programa teníamos que escribir más o menos acá, vamos a ver, más o menos como esto, y teníamos que poner aquí un comando y recién ejecutar, e incluso muchas líneas de código para poder acceder a los archivos, ver archivos, imprimir o hacer cualquier otra cosa. Teníamos que acceder a través de comandos. Pero a partir de ahora o a partir de esta versión ya podíamos utilizar el ratón, podíamos utilizar todo lo que es más o menos como ahora, así como estamos viendo, directamente hacer un clic y ejecutar un programa. Voy a abrir lo que sería acá el CMD. Entonces era como esto para ejecutar un programa. Por ejemplo, estamos en la unidad C, en el disco duro C, y dentro del disco duro C hay uno que sería una especie de carpetas que se llama users, o sea, usuarios. Dentro del mismo estaría Johnny, dentro de Johnny estaría archivos de programas, y así sucesivamente una serie de comandos que necesitábamos para poder acceder a los programas, archivos, recursos, todo ello. Y era simplemente muy complejo para personas especializadas en el área o personas que entienden perfectamente de esto. Entonces era un poco difícil
ejecutar de esa manera. Pero a partir de Windows 1.0 ya podíamos utilizar una interfaz gráfica como la que estamos viendo, acceder a una parte visual como aquí podemos ver las carpetas, acceder a los mismos, ir explorando por ellos, ejecutar los programas, o sea, podemos hacer prácticamente todo a partir de Windows. Por eso ha tenido muchísima recepción. Entonces eso se ha creado en 1985, que sería la primera versión de Windows 1. Entonces luego ya en el 87, en 1987 había Windows 2, en 1990 había Windows 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, en el 93 había Windows NT 3.1. Ya la nueva generación empezaron a ejecutar, más aún los que ahora son jóvenes adultos, solían ya utilizar a partir de la versión de Windows 95, que era la más estable y se podía integrar con internet a partir de esta versión. Entonces a partir de Windows 95 ya es conocido Windows 98. Antes de esto solo algunas personas lo utilizaban, pero a partir de Windows 95 de 1995 se ha extendido muchísimo. Entonces podríamos apreciar prácticamente que a partir de aquí, luego ya vino Windows 98, que soportaba también para poner los discos, CDs, DVDs, y también para poner USB. Y luego ya vino lo que sería Windows 2000, que era uno de los sistemas también bastante utilizados. Luego ya también sacaron Windows Millennium en el 2000, como era el cambio de siglo, era bastante popular. Luego, el más estable que ha sido considerado ha sido ya Windows XP. La nueva generación, ya que estaba también bastante extendida las computadoras con este sistema operativo. Entonces, uno de los más estables era Windows XP. Luego vino Windows Vista, que no era muy decepcionado, que ha tenido muchas falencias. Inmediatamente lo han cambiado a Windows 7 en el 2009. Luego Windows 8, la primera versión de Windows 8, todos han rechazado porque lo han querido convertir las pantallas con un menú como si fuese una tablet. Entonces las personas no se acostumbraban a un menú como una tablet. Entonces voy a ver si tengo acá modo tablet y ahora voy a minimizar todo. Esto puedo minimizarlo o hacerlo, cambiarlo, y vamos a ver. Y voy a venir aquí. Entonces estamos observando el menú así, lo esconde todo y era un poco difícil trabajar de esta manera. Entonces no estábamos acostumbrados a manejar como si fuese una tablet, por eso ha recibido muchas críticas. Voy a desactivarlo y voy a venir nuevamente aquí. Y ya han solventado luego en las versiones 8.1 y más aún en la versión de Windows 10, donde regresó con este menú tradicional que estamos observando acá, que es mucho más asequible. Entonces ya había cambiado la forma en la cual nosotros estamos acostumbrados a utilizar Windows. Y Windows ha sido considerado en los últimos tiempos, desde el 2015, uno de los sistemas operativos más estables de todos los que ha ido evolucionando Windows. Entonces realmente es muy fácil de utilizarlo. Es mucho más fácil configurarlo, viene con muchas más guías, tecnología mucho más moderna, como Cortana, por ejemplo, que es un asistente de voz. Si yo le digo a Cortana buscar en internet tal palabra, me lo va a buscar, o abrir Microsoft Word, o abrir un programa, todo me lo va a hacer dándole órdenes mediante voz, e incluso transcribirlo mediante voz y muchísimo más. Entonces Windows 10 soporta muchas nuevas tendencias, por ejemplo el manejo, la visualización en 3D o lo que sería realidad virtual, e incluso para poder trabajar con realidad mixta, y todo ello es muy poderoso. En la actualidad Windows 10 estamos utilizando, incluso nos da la oportunidad con las últimas actualizaciones de poder unirlo a nuestro celular, a nuestro smartphone, a nuestra tablet, y interactuar con ellos, incluso con televisores inteligentes, o adaptarlo a un televisor relativamente moderno, a un plasma o a un LED, a adaptarlo lo que sería con Chromecast
Entonces, mediante eso nosotros podemos, lo que estamos haciendo en la computadora, transmitirlo al televisor o del celular, interactuar con la computadora, intercambiando archivos, música, videos, documentos, todo a la vez. Es muy poderoso Windows 10 y también se está acostumbrando a trabajar mediante la nube, que más adelante vamos a ver en qué corresponde la nube en uno de los apartados específicos. Entonces, de esa forma ha ido evolucionando Windows desde un sistema bastante sencillo hasta sistemas sumamente complejos en la actualidad, que podemos trabajar con elementos 3D. Muy bien, entonces esta ha sido la evolución de lo que corresponde a Windows 10. Actualmente dijeron que Windows 10 probablemente no se cambie. Lo que existe a partir de la creación de Windows 10 son actualizaciones grandes, como si estaría instalando un nuevo sistema operativo. O sea, actualizaciones muy grandes que automáticamente se integran al sistema operativo y me dan mejoras significativas, mejoras profundas. Entonces ya no necesitamos instalar un nuevo sistema operativo. Probablemente en el futuro sí exista una nueva versión de Windows, pero hasta ahora el 10 está mucho tiempo con nosotros y ha funcionado adecuadamente y no se ve la necesidad todavía de cambiar a una nueva versión. Y quizás se adapte para las computadoras cuánticas que ya están por salir en estos años. Se trate de adaptar una interfaz similar a Windows a ese tipo de computadoras. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver cómo se enciende la computadora. Habíamos indicado en el capítulo 1 que para encender la computadora lo único que teníamos que hacer es apretar un botón. Generalmente viene acá el botón de encendido. Como vemos en la parte superior derecha hay un botón con un símbolo de encendido, o también puede ser en la parte de abajo o en otros lugares, pero siempre está disponible. Por ejemplo, aquí vamos a abrir. En la parte superior también estaría o aparece acá un botón muchas veces. Voy a ampliar esto de esa manera y voy a abrir esta imagen. Entonces otro botón similar a esto suele estar presente en la parte izquierda, derecha, al centro, superior o en cualquier otro lugar, pero siempre hay un botón. Para encender necesitamos apretar dicho botón, y para apagar podemos venir aquí a la parte inferior izquierda y siempre está este botón de inicio y apagado. Entonces puedo hacer clic en este botón y acá está apagar. No podemos apagar la computadora apretando un botón físico, tenemos que apagarlo desde este lugar. Entonces aprieto apagar, espero unos segundos. Si en caso estoy utilizando algún programa, por ejemplo puede ser Word o cualquier otro, y hago alguna operación aquí, por ejemplo esto, he puesto un texto, pero este texto en el programa concretamente no lo he guardado en el disco duro. Esto está aquí, y cuando yo quiera apagar aquí me va a decir que hay un documento y un programa que está abierto y que no se ha guardado la información que hemos insertado, y me va a preguntar si aún deseo apagar la computadora, porque se va a perder esta información. Y si yo tengo muchísimos trabajos y no lo he guardado, entonces es conveniente cancelar. Vamos a apretar el botón de cancelar, y si cancelamos nosotros el apagado, nuevamente podemos regresar al programa y a guardar. Más adelante vamos a ver cómo guardar, pero todos los elementos que hagamos, para no perderlo, tenemos que guardarlo en la computadora. Muy bien, voy a decir acá no guardar. Otra de las cosas que podemos hacer con Windows es reiniciar la computadora. Entonces con el ratón, más adelante vamos a ver el uso del ratón, simplemente recorro y vengo a la parte inferior izquierda, hago un clic en el menú y otra vez aprieto una sola vez, un solo clic esta opción, y acá puedo reiniciar. Significa que la computadora se va a apagar momentáneamente y se va a encender otra vez de manera automatizada, sin que apriete el botón de iniciar en el CPU. Entonces reiniciar lo apaga la computadora y lo vuelve a encender de manera inmediata. No olvidemos que dependiendo de los recursos físicos que tengamos nosotros en la computadora, o sean del hardware,
Si tenemos un buen hardware moderno, que lamentablemente cuesta un poco más caro cuando son más modernos o de más tecnología o más avanzados, más modernos o nuevos, cuesta relativamente más caro. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una buena memoria, un buen procesador y un buen disco duro, entonces inmediatamente se va a reiniciar, se apaga rápido, se inicia rápido. De lo contrario, puede tardar hasta 1 minuto en iniciarse o reiniciarse. Por lo tanto, acá podemos hacer el mismo. Otra de las opciones que tendríamos es suspender. Significa que lo que va a hacer la computadora es descansar, o sea, da la sensación de que está apagado, deja de funcionar la computadora, deja de funcionar la pantalla, porque se apaga también la pantalla de manera automática, y la próxima vez que vayamos a necesitarlo, no tenemos que desenchufar, no nos olvidemos que cuando pongamos esto, cuando pongamos suspender, no tenemos que desenchufar la computadora, no tenemos que dejarlo sin electricidad. Mientras si lo apago, puedo dejarlo sin electricidad, o sea, porque ya va a estar apagado, lo desenchufo. Pero cuando vaya a suspender, va a dar la sensación de que está apagado, todo en negro se va a ver la pantalla, todo se va a dejar de funcionar, pero internamente está funcionando con una energía muy tenue, con una energía muy baja, está internamente funcionando, y cuando muevo el ratón o aprieto cualquier tecla del teclado, inmediatamente se va a iniciar y no va a tardar ni 1 minuto ni medio minuto, sino al instante. Y si por ejemplo yo estoy utilizando un programa, estoy utilizando lo que sería por ejemplo algunas notas de esa manera, y lo pongo aquí, entonces todos estos que estoy utilizando van a estar tal cual lo hemos dejado. Por ejemplo, esto lo estoy dejando aquí, no he guardado tampoco esto y lo he dejado de esa forma. Entonces vengo y digo acá suspender, va a dar la sensación que todo se ha apagado, todo se va a poner negro, y la próxima vez que mueva el ratón o que apriete cualquier tecla del teclado, inmediatamente va a aparecer otra vez esta pantalla, o va a aparecer una opción que dice iniciar sesión. Simplemente lo aprieto con la tecla Enter, con la tecla del teclado que dice Enter, inmediatamente me va a aparecer lo que ahora estamos visualizando, o sea, las últimas acciones que hemos hecho del programa, de la computadora, de nuestro software, de nuestros programas, inmediatamente va a aparecer como si no lo hubiéramos apagado. Entonces en eso consiste suspender. Eso es, por ejemplo, si yo no quiero que gaste energía y me voy a ausentar 20 minutos o media hora, no necesito apagarlo, puedo venir y decir suspender, regreso a los 15 minutos o puede ser menos o más, y simplemente hago un enter o aprieto cualquier botón del ratón, inmediatamente me va a aparecer tal cual lo había dejado. Pero si todo el día no voy a utilizar la computadora, entonces puedo venir aquí y decir apagar. Y si algo está muy lento, los programas están funcionando lentos o algo así, puedo venir y decir reiniciar. Después de guardar todos mis archivos y cerrar todos los programas, puedo venir y decir acá reiniciar, y nuevamente va a borrar todo lo innecesario. Es que funciona con una memoria caché, con memoria RAM, que vamos a indicar más adelante, funciona y se llena, se satura, y cuando reiniciamos nuevamente funciona como nuevo. Entonces lo podemos hacer de esa manera. Entonces tendríamos para apagar, reiniciar o suspender. Muy bien, vamos a ver ahora lo que sería el interfaz de Windows. Entonces, ¿en qué consiste el interfaz? Tendríamos aquí el escritorio. Este es el escritorio, y aquí vamos a trabajar. Todos los programas se van a abrir. Por ejemplo, si abro un programa, vemos que encima del escritorio está este programa. Entonces enseguida vamos a ver el uso de estas ventanas, y acá está el escritorio y a su lado estoy trabajando con un programa. Entonces si utilizo otro, acá
A su lado tengo, encima del escritorio, tengo mis carpetas y mis archivos, mis imágenes, todo. Y a su lado derecho también estoy manejando otro programa. Entonces puedo manejar simultáneamente encima del escritorio múltiples programas. Otra de las cosas sería que dentro de acá puedo poner iconos o accesos directos a mis archivos. Por ejemplo, vamos a hacer cuenta que siempre estoy utilizando esta imagen, la imagen 00. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo no tenemos que aprender, solo vamos a indicar acá y lo puedo indicar en este lugar y voy a decir crear un acceso directo o enviar a escritorio. Entonces, no nos interesa ahora por el momento las acciones que hemos hecho, nos interesa acá lo que hemos creado, un acceso directo. En escritorio podemos poner muchos accesos directos, podemos poner, esto no es la imagen como tal, es un acceso directo. ¿Qué significa? Que cuando yo abra esto, me va a llevar a esta imagen. Esto simplemente es un acceso, no es la imagen. Entonces, si yo hago un enter, me está abriendo la imagen original. ¿Y dónde está la imagen original? En otra carpeta, no está aquí, no tendría este símbolo. Si sería la imagen original, no tiene este símbolo. Si nosotros nos acercamos un poco más, me voy a acercar acá a esto de la vista previa de la imagen, vemos que no tiene esa flecha blanca apuntando hacia el centro, casi hacia la parte superior acá en este lugar. Entonces no lo tiene, por lo tanto es la imagen original. Acá tenemos y está apuntando hacia la parte casi central. Esto es un acceso directo, este no es la original. Si en este instante voy a cambiar el nombre y voy a poner 3 ceros. Entonces cuando yo abra esto, vamos a ver que esto ya no existe, una imagen 00.jpg. Entonces voy a abrir y como vemos me está abriendo la imagen 000.jpg. Entonces me está abriendo la imagen original, no me está abriendo esto, porque esto se llama 00 con 2 ceros apenas, pero esto está con 3 ceros. Por lo tanto, no me está acá abriendo la imagen, sino es un acceso a esta imagen, me redirecciona a esta imagen. Entonces no tenemos que confundirlo, porque muchas veces o en años anteriores, cuando solíamos llevar a un disquete o en un pendrive, y en lugar de copiar la imagen original, solían copiarlo, lo que es esta imagen, este acceso directo, y cuando querían abrirlo en otra computadora no se podía, porque en lugar de copiar el original, lo copiaban el acceso directo. Voy a hacer en este momento una pequeña modificación, no tenemos ahora que aprender esto. Muy bien, más adelante lo voy a especificar. Muy bien, entonces puedo poner accesos directos y no solamente de mis archivos, sino también de los programas. Por ejemplo, esto, arrastro hasta aquí y ahora tengo un acceso directo al programa. Y acá tengo el símbolo, en este caso, que es un acceso directo. Entonces, simplemente hago doble clic y le va a llamar al programa original. Muy bien. Copiar, como habíamos indicado, esto no significa que voy a copiar el programa. Más adelante vamos a ver cómo funciona eso de los programas, cómo se instala y todo ello. Muy bien. Entonces podemos poner accesos aquí. Para no llenarlo y saturarlo, por ejemplo, si yo utilizo frecuentemente otros programas, en lugar, acá lo voy a cerrar esto, lo voy a decir que no guarde, y esto también lo voy a cerrarlo. Muy bien. Entonces, en lugar de poner al escritorio, para mantener un escritorio mucho más limpio, en lugar de ponerlo aquí, lo podemos poner en la parte inferior, que sería la barra de tareas. Esta es la barra de tareas. Por lo tanto, yo puedo decir esto, que me lo vaya a anclar, acá tengo más, puedo anclar a la barra de tareas. Entonces hago clic y ahora vemos que ya no necesito aquí de manera muy grande el icono, sino ya se encuentra aquí en la parte inferior. Entonces cuando hago clic me va a iniciar el programa inmediatamente. Entonces puedo poner en la parte inferior.
Hago clic con el botón derecho y voy a decir desanclar. Muy bien, más adelante vamos a ver cómo funciona detalladamente. Ahora por el momento nos estamos familiarizando con el interfaz. Entonces tenemos aquí el escritorio y tenemos sus accesos directos. Cuando generamos accesos directos, por ejemplo acá, esto no es un acceso directo, esto es la carpeta propiamente. Entonces vemos que no tiene ese símbolo de esa flechita porque yo he creado una carpeta aquí. Enseguida vamos a ver cómo crear archivos y carpetas. Otra de las cosas, como habíamos visto, en la parte inferior estaría el menú, acá la barra de menú. Entonces cuando yo abro un programa, a medida que voy abriendo, vemos acá en la parte inferior que no se encuentra más que dos elementos centrales o dos programas. Uno, que sería esto que se está grabando, y segundo, una carpeta aquí. Si lo cierro esto, acaba de desaparecer la carpeta. Incluso voy a configurar, más adelante vamos a ver lo que estamos configurando ahora. Simplemente queremos que no se muestre lleno. Entonces acá me dice que el programa respectivamente se está grabando. Si vengo y abro otro programa, ahora en la parte inferior ya se encuentra en la barra de menú. Si minimizo, enseguida vamos a ver el manejo de cómo minimizar, maximizar, todo ello. Y ahora si veo la parte inferior, entonces acá está y me da una vista previa. En algunos casos no me va a dar una vista previa. En el capítulo siguiente vamos a ver cómo configurar eso. Entonces puedo ver el programa o haciendo clic otra vez en ese icono en la parte de la barra de tareas, esconderlo. Entonces puedo así acceder a los programas. A medida que voy abriendo más programas, en la parte inferior se van a seguir activando muchos más. Entonces yo puedo abrir otro como Excel. En la parte inferior veamos en la barra de menús me acaba de aparecer el logo del programa y el nombre acá. Muy bien, y así sucesivamente. Y aparte de ello, acá tenemos en la parte dentro de lo que es la barra de tareas, acá en la parte inferior estaríamos lo que es el menú. Hago un clic y me aparece el menú. Hago otro clic, se esconde el menú. Y luego en el mismo menú, en la parte de acá, se encuentra en las últimas versiones. No nos olvidemos actualizar. Más adelante en el capítulo siguiente vamos a ver cómo actualizar el sistema operativo. Y cuando actualicemos a la última versión tendríamos esto. ¿En qué consiste esto? Es un historial de todos los programas o archivos que he abierto anteriormente. Por ejemplo, me dice acá en la parte derecha, ahora, está una línea de tiempo, me dice ahora. Ahora he utilizado esto que sería de Excel, esto de Word y esto que estamos en este momento grabando. Luego acá me dice hoy más temprano todos los que he utilizado. Acá el 19 de julio, todos los que he utilizado. El 8 de julio y así sucesivamente todos. Y puedo acceder a muchas más fechas, pero tendría que sincronizarlo y para el mismo podría activarlo acá. No utilizo mucho esto porque resulta que siempre estoy borrando archivos, moviendo carpetas, creando nuevos y quiero acceder a uno de ellos. Va a ser un poco difícil porque ya se ha movido de su lugar hacia otro, o he eliminado, o he cambiado, o he subido a la nube. Entonces no tiene mucho sentido acceder a estos. Si en caso está aquí activado y todo lo que estamos haciendo lo estamos manejando con la nube, entonces sí tiene mucho sentido porque desde la nube puedes recuperarlo. Un capítulo concreto lo vamos a dedicar al uso de internet y de la nube y vamos a entender un poco mejor. Aparte de ello, resulta que yo puedo trabajar con varios escritorios. Vamos a hacer cuenta que en este escritorio estoy trabajando con dos programas aquí de lo que sería el Word y Excel, dos programas de ofimática. Pero quiero utilizar otros dos programas pero para diseño gráfico y no quiero utilizarlo aquí porque se me va a llenar la barra y no quiero ver los otros, no quiero ver estos programas, no quiero que me aparezca. Entonces tampoco quiero cerrarlo. ¿Cómo voy a hacer? Simplemente vengo aquí a esta pequeña opción y digo nuevo escritorio y ahora tengo un nuevo escritorio. Acá tengo el escritorio 1 y acá tengo el escritorio nuevo que sería el 2. Más adelante también vamos a ver un poquito más detallado, pero acá está el escritorio número 2 y como vemos en la parte inferior ha desaparecido los otros dos, por lo tanto no está aquí el programa. Voy a abrir
acá un programa como Photoshop y también otro programa como puede ser Illustrator acá o InDesign. Voy a utilizar Illustrator y acá está Photoshop y aquí estaría Illustrator. Entonces, dos programas en este escritorio y lo voy a dejar así. Muy bien, entonces acá puedo utilizar Photoshop o Illustrator, cualquiera de los dos. Y ahora nuevamente quiero volver a utilizar porque he utilizado 15 minutos esto y ahora quiero volver a utilizar Word y Excel, esos programas. Entonces vengo aquí a esta pequeña opción de vista de tareas y cambio al escritorio número 1. Acá dice escritorio número 1, hago clic y ahora nuevamente me aparecen los dos programas y está tal cual lo había dejado. Entonces prácticamente puedo trabajar con múltiples escritorios. Haciendo clic aquí puedo seguir creando otro nuevo y otro nuevo y así sucesivamente. Y si quiero cerrar el escritorio 2, aquí me dice escritorio 2, hago clic en esta pequeña opción y se cierra. Ahora solamente estamos en un único escritorio, por eso ya no me aparece escritorio 1, escritorio 2, nada de eso, porque no tiene necesidad, porque solamente estamos trabajando en uno. Voy a hacer clic aquí en este espacio y ahora los programas que estaba utilizando en el escritorio 2 se han venido aquí, por lo tanto estoy utilizando en este momento Photoshop, Illustrator, Word y Excel. Entonces puedo trabajar así con múltiples escritorios gracias a esta increíble opción en Windows, en las últimas versiones de Windows. Posteriormente, en la parte inferior derecha acá tendríamos esto para mostrar iconos ocultos. Acá tenemos iconos ocultos. ¿Qué significa? Que estos están trabajando en la computadora, pero no necesito abrirlos. Rara vez necesito abrirlos, casi nunca. Una vez al día será, pero no siempre. Entonces, de todos modos, tiene que funcionar todo el tiempo. Por ejemplo, quiero que todo el tiempo esté funcionando el audio. Significa listo para utilizar el audio y no solamente de un reproductor de música, sino el audio. Hay muchos programas que utilizan el audio e incluso si vengo a lo que sería acá Google y utilizo alguna aplicación o Facebook o estoy escuchando música, algo, siempre necesita trabajar con audio. Entonces aquí está escondido porque rara vez voy a configurar. Solo se configura una sola vez cuando recién la computadora lo hemos configurado por primera vez o ya nos lo han configurado por primera vez. Entonces aquí está el audio y rara vez voy a utilizar. Igual que Bluetooth me está avisando aquí que está utilizando, porque el teclado, estoy utilizando un teclado inalámbrico y un ratón inalámbrico, entonces a través de Bluetooth. También la tarjeta gráfica tengo aquí y un antivirus. Es de esa manera que no necesito ver, no necesito utilizar esto de manera gráfica, no necesito acceder a sus opciones, nada. Pero de todos modos tiene que trabajar y se encuentra ahí. Por ejemplo, esto que es para quitar un pendrive, quitar un disco duro externo o algún recurso como una tarjeta que lo haya insertado a la computadora, puedo extraerlo y para extraerlo adecuadamente puedo apretar clic y decir expulsar. Aquí va a aparecer expulsar. No puedo quitarlo el pendrive o la memoria o el disco o el celular que yo vaya a conectar a mi computadora, no se puede quitar directamente. Tengo que hacerlo al igual que apagar desde este lugar aquí, que es lo adecuado, sin necesidad de apretar el botón de apagar de la parte física del CPU o directamente desenchufarle la computadora cuando está funcionando, porque eso lo va a quemar la computadora, lo va a arruinar. Entonces igualmente el pendrive o las memorias de almacenamiento que pongamos en la computadora necesita ser quitado desde este lugar. Entonces aquí cuando yo inserte me va a aparecer aquí una opción que me dice expulsar o quitar. Muy bien, entonces simplemente hago un clic y aquí. Luego me está avisando aquí que tengo una conexión a red, o sea de internet. Yo no necesito saber, a no ser que me avise cuando se ha cortado la conexión a internet y decir necesito. Si no, lo puedo arrastrar aquí y que se quede aquí porque no necesito que me avise. Esto sería el volumen
y desde este lugar puedo controlar el volumen de toda la computadora y los altavoces. Acá tengo para cambiar idioma, más adelante vamos a ver cómo configurarlo, y acá tendría la hora y la fecha. Y si yo voy a cerrar esto, configuro lo que sería la barra de tareas, también vamos a ver más adelante, y voy a decir que quiero utilizar esto pequeño, y ahora vemos en la parte inferior en la barra de tareas que ya no me aparece la fecha, solamente la hora, y cuando el puntero del ratón paso, recién me da la fecha completa, ahí. Muy bien, vamos a seguir utilizando botones grandes y más adelante vamos a ver cómo configurar lo que acabamos de hacer. Y en la parte derecha tendríamos un área de notificaciones que también vamos a ver más adelante cómo configurarlo. Entonces acá me va a avisar cualquier cosa, por ejemplo el antivirus me está diciendo que hay un virus, aquí va a aparecer. Cuando inserte un pendrive a la computadora me va a avisar aquí. Si estoy utilizando aplicaciones de redes sociales, aquí me va a avisar que me han mandado un mensaje. Si he activado lo que sería la aplicación de correo electrónico con el que viene con Windows 10, me va a avisar aquí que tengo un email, o sea, un correo electrónico. Entonces todo me va a ir avisando aquí. Por eso es muy importante esto del área de las notificaciones, e incluso tengo accesos rápidos. Más adelante vamos a ver eso. Entonces esto sería la interfaz, la parte básica de la interfaz, y enseguida vamos a ver lo que es el manejo de las carpetas, las ventanas y todo ello. Vamos a ver ahora el uso del ratón. Entonces vamos a abrir acá uno de estos, unas imágenes que tengo aquí. Este es el ratón. Vamos a ver un ratón estereotipo, un ratón común. Este sería el mouse o ratón común, que tiene generalmente dos. Hemos visto en el capítulo 1 con la variedad de ratones existentes. Existen dos botones principalmente, el de la izquierda y el de la derecha. Vamos a utilizar frecuentemente, más aún si somos diestros, con la mano diestra, con la mano derecha, vamos a utilizar este botón constantemente para hacer las acciones. Y el botón de la derecha para acceder a las opciones contextuales, significa las opciones según el lugar donde nos encontremos. Hay un botón central, pero no utilizamos frecuentemente, solo en algunos programas específicos y muy concretos podemos utilizar el botón central. Aquí hay una ruedita, esa ruedita es cuando apretamos la ruedita al centro es el botón central. Entonces, esta ruedita también, que es el scroll, se llama scroll del ratón, se puede recorrer con el dedo, ya sea con este dedo que utilizamos, con de la mano, en este caso el dedo de la izquierda, de acá, puede ser el pulgar, o cualquier otro dedo, el dedo del corazón, el dedo central, cualquiera de esos, o el índice, con lo que nosotros queramos, con cualquiera de los dedos, excepto el pulgar, porque el pulgar va a venir aquí, para poder manejar el ratón. Aquí va el pulgar, aquí va el otro dedo que le continúa, y luego el mismo podemos utilizar también para mover esto hacia arriba o hacia abajo. Y también tiene un botón central, entonces no vamos a utilizar frecuentemente. Y el de la derecha, que sería prácticamente el otro dedo, y el dedo pequeño, el meñique, va a ir hacia el otro lado. Entonces aquí el pulgar y el dedo meñique hacia la derecha. Simplemente tenemos que mover a todos los lados y vamos a ver que el puntero también se mueve. Tiene un puntero que estamos controlando en este instante mismo. Este es el puntero que se está moviendo porque estoy moviendo en este momento el ratón. Entonces todo el ratón lo estoy moviendo. No olvidemos que tenemos que poner una superficie ideal y adecuada. Por ejemplo, si yo pongo mi ratón en una superficie blanca que tiene reflejo, aunque yo mueva el ratón, no se va a mover el puntero. Entonces, tienen un mousepad, es una especie de un cuadradito en el escritorio de goma o de cualquier otro material,
y encima de eso se pone el ratón para poder moverlo, o en una hoja de color negro, una hoja tamaño carta, una hoja bond, o otro de un color, cualquier otro color menos blanco, lo podemos mover. Y también el ratón, el puntero del ratón, este puntero, esa flecha que estamos moviendo, lo estamos haciendo a través del ratón. Entonces es sumamente importante eso, teniendo en cuenta que actualmente utilizamos ratones ópticos. Significa que en la parte de abajo anteriormente existía una ruedita, esa ruedita que si se movía el ratón, la ruedita también se movía y recién podíamos recorrer este puntero. Actualmente viene con una luz roja o azul o cualquier otro color, y esa luz es la que prácticamente nos dice a dónde estamos moviendo el puntero del ratón. Entonces ya no tenemos que preocuparnos de eso, simplemente tenemos que mover el ratón y se va a mover el puntero esto. Por ejemplo, con esto hemos dicho, con esta parte la parte izquierda del ratón, vamos a hacer todas las acciones. Entonces voy a mover en este instante y estoy moviendo hacia la parte superior derecha hasta llegar a este punto, y voy a apretar con este botón mismo. Entonces ejecuto una acción. Voy a hacer lo mismo con esta carpeta. He hecho una acción. Voy a volver a recorrer hacia la parte inferior izquierda y voy a apretar el mismo botón izquierdo del ratón y vemos que se ejecuta la acción. Entonces estamos utilizando para todo. Voy a hacer un clic con ese mismo botón y ahora vemos que prácticamente lo está haciendo de esa forma. Entonces me está abriendo de esa forma. Enseguida vamos a ver cómo abrir carpetas, archivos, pero estamos viendo el uso del ratón. Por lo tanto, esta parte del ratón me va a permitir hacer todas las acciones. Si vengo ahora y digo eliminar imagen, se va a eliminar inmediatamente. Entonces todo lo estoy ordenando a la computadora mediante el ratón con este botón. Este otro botón hemos dicho que es el menú contextual. Voy a apretar una sola vez, un solo clic sobre el ratón y vemos que me aparece una serie de opciones porque es contextual. Si deseo eliminar, girar, editar, etc. Por ejemplo, estamos utilizando un visualizador de imágenes, entonces me aparecen las opciones que el visualizador de imágenes me da. Entonces, como es contextual, he dicho que depende en donde lo haga clic. Voy a minimizar. Voy a utilizar este mismo botón del lado derecho del ratón. Ahora en el escritorio. Hago clic y vemos que son otros menús contextuales diferentes, como observamos y apreciamos aquí. Si vengo a este lugar, que es un editor de texto como Word, hago clic con el botón derecho y tengo otras aquí opciones totalmente diferentes. Entonces, según donde yo haga clic, me van a dar las opciones exclusivamente de ese programa. Entonces, si yo creo acá voy a crear un nuevo documento en esta parte y ahora hago clic con el botón derecho en algún elemento concreto y específico, entonces vemos que me aparecen opciones diferentes. Entonces depende mucho en donde yo haga clic para tener acceso a sus opciones contextuales. El mismo se puede acceder mediante esta opción del teclado. Enseguida vamos a ver el uso del teclado mediante esta opción de aquí. Este botón con este símbolo aquí, como vemos, es un símbolo de un menú contextual. Entonces, donde yo me encuentre, aprieto este botón y me va a dar las mismas opciones que me lo da el ratón cuando hago clic con el botón derecho. Muy bien. Entonces tendríamos aquí esto. Ahora esto es para hacer scroll. Si hago arriba, va arriba. Si hago hacia atrás, va hacia abajo. Vamos a ejemplificarlo. Voy a utilizar esto y voy a buscar aquí. Muy bien. Entonces ahora voy a utilizar esta ruedita y lo voy a hacer hacia abajo, hacia la parte inferior. Y aquí lo voy a hacer. Entonces lo voy a hacer suavemente y vemos cómo está recorriendo. Hago hacia abajo, se recorre hacia abajo. Estoy manejando el scroll y generalmente lo haríamos con esta pequeña opción de la parte derecha.
así, utilizando el botón izquierdo del ratón y lo voy recorriendo, o puedo utilizar directamente la bolita del ratón. Y si lo hago para esto, para adelante, y ahora vamos a ver que es a la inversa, entonces se va recorriendo hacia arriba de esa forma. Entonces para eso sirve esto. Y solo en casos excepcionales, en programas concretos, aquí haciendo un clic al centro de esta ruedita nos van a dar otras opciones. No todos los programas lo tienen, solo algunos nada más. Entonces no lo vamos a utilizar frecuentemente. Muy bien, ya sabemos cómo utilizar ahora el ratón. Podemos practicar el uso del ratón. Es muy importante practicar el uso del ratón porque resulta que necesitamos manipular muy específicamente en algunos casos. Por ejemplo, aquí necesito recorrer el ratón a las orillas para editarlo. Entonces, si yo quiero, aquí voy a cambiar esto para que se vea mejor. Esta parte, muy bien. Esto también lo voy a cambiar. Ok. Ahora sí, si quiero hacer clic en estas pequeñas orillas del programa para poder editarlos y manejarlos, las primeras veces me va a costar llegar a esta esquina exactamente porque voy a hacer movimientos bruscos. Entonces cuando yo esté llegando a las orillas, se pasa hacia otra parte. Como vemos, no me está dejando llegar aquí, se está pasando hacia la izquierda, superior, derecha. O sea, no estoy pudiendo atinarlo exactamente a este lugar. Por eso necesitamos practicarlo. Y podemos practicar con un programa que viene por defecto, aunque ya lo están discontinuando, prácticamente acá, que sería Paint. Podemos venir y utilizar Paint. Entonces, lo que voy a poder hacer aquí es dibujar. Esto me va a permitir empezar a manipular el ratón mucho mejor. Acá tenemos el lápiz y puedo empezar con el lápiz y con el borrador. Entonces elijo el lápiz y aquí cualquier color, en el color 1. Entonces vengo y comienzo a practicar haciendo cuadrados de esa forma, haciendo círculos, haciendo triángulos y así sucesivamente. Entonces tengo que practicar y al cabo de un tiempo corto, de unos días, ya voy a poder manipularlo mejor. Entonces puedo generar así, dibujar una pequeña casita, ir practicando de esa forma, de esa manera, y cuando yo ya domine, entonces voy a poder hacerlo mucho más fluido. Aquí tendríamos una ventana, acá tendríamos una puerta, y luego puedo el mismo ir borrando para no utilizar un mismo recurso, una misma herramienta. Utilizo el borrador y comienzo a borrar así suavemente por donde voy pasando. Entonces la mano se va a acostumbrar de esa forma a tener un movimiento mucho más fino por donde yo vaya. Muy bien. Entonces así voy a ir practicando el uso del ratón y luego terminando puedo cerrarlo y no necesito guardarlo. Continuando con este curso, vamos a ver ahora cómo utilizar el teclado. Voy a cerrar algunos elementos que están de más en la parte inferior, no quiero que se sature de cosas visuales que nos permita manejar mejor la didáctica. Muy bien, voy a utilizar un editor de texto, uno mucho más sencillo. Voy a venir y ahora voy a buscar Note. Muy bien, simplemente es para practicar. Ok, entonces tenemos aquí un bloque de notas, incluso lo puedo dejar así, hasta ahí. Muy bien, entonces podemos practicar el teclado, pero antes tenemos que especificar para qué sirve el teclado, cómo se utiliza. Muy bien, para no sentirnos que tiene muchas cosas y no intimidarnos por ver tantas cosas, vamos a comenzar a desechar lo que no utilizamos frecuentemente. Esto de las teclas de funciones,
Acá está F1, 2, 3, 4 hasta el F12. Esto no se utiliza frecuentemente, esto lo utilizamos rara vez y es según el programa que vayamos a utilizar. Por ejemplo, el F2 aquí puede utilizarse para una cosa, en otro programa para otra cosa, en otro programa para otra cosa. Entonces no está determinado, prácticamente no hay un uso estándar o universal. Aunque generalmente por convención el F1 es para la mayoría de los programas ayuda, para que nos ayude y nos dé más información del programa. Pero como no se utiliza frecuentemente, hemos dicho, entonces hagamos cuenta que esto no existe. Entonces ya no lo utilicemos y no nos va a intimidar. Hay una tecla escape aquí. Esta tecla escape sí lo utilizamos frecuentemente. Y solemos utilizar para cancelar alguna acción. Ya sabemos cómo utilizar el ratón. Por ejemplo, aquí voy a hacer clic con el botón derecho sobre este símbolo en la parte inferior, en la barra de tareas, y me aparecen tres opciones: cerrar, anclar a la barra de tareas, ya sabemos que anclar significaría que se quede aquí fijo, o ir aquí al bloque de notas y utilizarlo. Entonces yo he hecho clic con el botón derecho del ratón, y para concretar la acción sabemos que el botón que más se utiliza es el botón izquierdo del ratón. Entonces hago clic y accedo a esto. Hagamos cuenta entonces que en este instante voy a hacer clic, cualquiera de estos, voy a cerrarlo, hago clic con el botón derecho, pero voy a apretar la tecla escape, esta tecla de aquí de la parte superior izquierda del teclado. Entonces aprieto la tecla escape, he cancelado esa acción. Entonces es para cancelar acciones, diferentes acciones. Por ejemplo, esto del menú he apretado en la parte de la barra de tareas con el botón izquierdo del ratón, y ahora voy a apretar la tecla escape. Entonces, como observamos, he cancelado. Entonces así sucesivamente en algunos programas sencillos o ejecuciones sencillas. Por ejemplo, aquí ejecutar, si aprieto la tecla escape se cierra. Entonces para algunas cosas se cancela la acción, como podemos apreciar. Entonces para eso sirve esto de escape, y muchas veces nos van a decir apretar la tecla escape en algunos programas para cancelar alguna acción. Por ejemplo, si vengo y lo voy a decir aquí que deseo guardar, entonces, o guardar como, y ahora voy a apretar la tecla escape, he cancelado. Entonces para eso sirve, para cancelar acciones. Luego tenemos, ya hemos desechado, entonces ya sabemos que todos estos no se utiliza frecuentemente y que la tecla escape es para cancelar acciones. Nos vamos a saltar a la parte derecha también para desechar todo eso. Esto generalmente es para hacer una captura de pantalla. Entonces, como no utilizamos frecuentemente, y hay un video que vamos a hacer en nuestro canal de YouTube, les vamos a enseñar diferentes metodologías para poder hacer capturas de pantalla o screenshot. Entonces, por el momento no necesitamos saber esto, ni esto, ni esto, porque no se utiliza, rara vez se utiliza, casi nunca. Entonces tampoco necesitamos saber nada de esto. Entonces esto también lo desechamos. Muy bien. En la parte derecha, estos en los teclados actuales tampoco vienen muy seguido. El único que viene, que es persistente, es esto de las mayúsculas. Cuando yo aprieto esta tecla de aquí, de la parte izquierda, aquí que dice bloc mayúsculas, cuando aprieto se va a encender un foco. Entonces en este caso sería esto de acá, la A, y en la mayoría de los teclados no tiene números, no tiene señales, nada, solo directamente están estos LEDs, estas luces directamente están disponibles sin ningún símbolo. Pero sabemos que si apretamos la tecla mayúsculas se va a encender uno avisándonos que podemos escribir ahora en mayúsculas y está activado, y así darnos cuenta que todo lo que estamos transcribiendo es en mayúscula. Entonces yo escribo aquí, voy a apretar la tecla mayúscula y ahora digo hola, todo se está escribiendo
en mayúscula. Entonces, y en mi teclado en este momento está encendido una luz verde. Puede ser de otros colores también, pero en el teclado que estoy utilizando está verde. Y ahora voy a apretar nuevamente la misma tecla de mayúsculas. Entonces ya no hay esa luz verde que me está indicando que estoy utilizando mayúscula, porque no estoy utilizando mayúscula, estoy utilizando minúsculas, que sería lo normal. Por lo tanto, se ha apagado la luz. Y el otro, por ejemplo, esto acá está un número, me indica que este teclado numérico, que está separado de este teclado alfanumérico, aquí está utilizando todo esto. Entonces yo lo puedo habilitar esa luz con este de aquí, esta tecla que dice block números. Entonces aprieto esto, se va a encender la luz. Esta luz significa que ya está disponible para utilizar todo esta área del teclado, estos números, y esto que sería la división, la multiplicación, la resta, la suma, y esto que sería intro, que sería lo mismo que decir OK, que esta tecla. Entonces este es intro o enter, esto es intro o enter. Son dos teclas en dos diferentes lugares que tienen la misma funcionalidad. Entonces cualquiera podemos apretar esto o esto. Entonces tendríamos aquí intro o enter, y acá estaría el 0 y aquí estaría un punto. Por ejemplo, si quiero escribir 15.2, pongo aquí el 1, el 5, el punto y luego el 2, sería 15.2. Y luego si quiero sumar, aprieto la tecla más, 9, y luego lo aprieto igual. Y para poner igual, hemos dicho que apretamos intro, o también se puede llamar acá enter, cualquiera de los dos nombres, pero la función es la misma. Entonces aprieto esta tecla y me va a dar el resultado. Entonces si vengo y voy a abrir la calculadora y voy a decir 10, acá voy a escribir con el teclado, no con este teclado virtual, sino con el teclado de mi prácticamente de mi teclado físico. 10 más, o en este caso vamos a hacer 10 más 5, y ahora voy a apretar enter de mi teclado físico, es 15. Entonces vemos que mediante esto, si en algún momento nos olvidamos encender lo que sería este teclado de la derecha, si no apretamos esto y si la luz está apagada, entonces cuando apretemos cualquiera de estos números no va a funcionar y nos puede hacer acciones inesperadas, cosas que no están planificadas. Entonces siempre tiene que estar encendido esto del teclado numeral. Entonces ya sabemos utilizar el teclado numeral. Esto es muy fácil de entender, porque la flecha hacia arriba va hacia arriba, lógicamente. El de abajo va hacia abajo, el de la izquierda va a la izquierda y el de la derecha similarmente. Entonces, si yo vengo y voy a hacer un clic con el botón izquierdo del ratón sobre esto, aquí. Entonces, ahora voy a utilizar estas teclas de direcciones. Entonces, las teclas de direcciones voy a utilizar. Vemos que está sombreado aquí con azul. Si hago con la tecla de arriba, entonces va arriba. Si hago abajo, va abajo. Si hago a la izquierda, va a la izquierda, y propiamente con la derecha. Entonces podemos navegar de esa forma. E incluso acá, por ejemplo, voy a poner, muy bien. Ok, entonces voy a hacer un clic en este espacio, aquí. Voy a hacer un clic con el botón izquierdo del ratón y está parpadeando. Entonces si hago a la izquierda con la tecla de direcciones, va a la izquierda. Hago a la derecha, lo mismo, hacia arriba o hacia abajo. Entonces ya sabemos para qué sirve estas teclas de aquí de direcciones. Ahora vamos a ver estos. Esto también no se utiliza frecuentemente, e incluso en los teclados mucho más sistematizados, mucho más pequeños, e incluso en las mismas laptops, la mayoría de estos han desaparecido.
y solo se puede acceder al mismo con combinaciones de teclas, porque casi nunca utilizamos, entonces no necesitamos estas teclas de aquí, solo está ocupando campo. Pero por si algún momento lo necesitamos, acá está insertar. Entonces, en algunos casos funciona, se aprieta insertar cuando vaya escribiendo, en lugar de escribir hacia acá, por ejemplo, voy a escribir. Muy bien, entonces si entre la L y la O voy a escribir y voy a decir aquí país, vemos cómo me lo ha recorrido la O. Hago un espacio, me lo ha recorrido la O. Pero si aprieto la tecla acá, insert, entonces cuando yo escriba aquí, de esa manera voy a escribir, en lugar de recorrérmelo, me lo va a ir eliminando las palabras que estábamos utilizando hacia la derecha. Entonces, eso. Es que, como dijimos, nunca o muy rara vez se utiliza esto de insert. Esto de suprimir si utilizamos frecuentemente y a veces solemos combinarlo con esta tecla de acá. Entonces, vamos a ver estas dos teclas simultáneamente para qué sirve. Esto, por ejemplo, suprimir sería, si estoy aquí y me voy a posicionar acá, voy a un poquito cambiar el tamaño. Muy bien. Entonces voy a apretar, está parpadeando entre la M y la P. Voy a apretar la tecla suprimir y vamos viendo cómo me lo está eliminando uno a uno, porque he apretado varias veces, uno a uno, cómo me lo está borrando el texto. Y no solamente sirve para borrar el texto, sino que si yo vengo aquí y digo, por ejemplo, esto de acá, esto de la imagen, y aprieto la tecla suprimir, en inglés se escribe delete, acá está, en vez de suprimir está delete, que es delete, que significa eliminar o suprimir. Entonces yo hago clic con el botón izquierdo del ratón aquí, un solo clic. Hemos aprendido a hacer un solo clic. Hay también clic sostenido, que más adelante vamos a ver, pero por el momento hacemos un solo clic sobre la imagen del ratón. Y ahora voy a apretar esta tecla de aquí, que sería suprimir o delete. Entonces aprieto y se elimina. Yo he configurado la computadora para que se elimine directamente sin preguntarme si deseo eliminar o no. Muy bien, lo voy a recuperar con control Z, que enseguida vamos a ver la combinación. Muy bien, entonces para eso sirve la tecla de acá de suprimir, es para eliminar o suprimir. Si yo hago un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón, aprieto sin soltar, eso es un clic sostenido, aprieto sin soltar y recorro hacia la izquierda, estoy marcando y eligiendo varios caracteres de texto. Y ahora aprieto la tecla suprimir y vemos cómo me lo ha eliminado. Acá similarmente, para elegir varios elementos, enseguida vamos a ver cómo utilizarlo, hago un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón sin soltarlo y voy recorriendo y estoy eligiendo varios elementos a la vez. Muy bien, entonces suprimir es para eso. Inicio es para ir al inicio, fin es para ir al fin. Por ejemplo, si vengo aquí y voy a estar en el inicio, muy bien. Si aprieto la tecla fin, prácticamente me va a ir al final de la página, aquí, y si aprieto inicio, me va a ir al inicio de la página. Y similarmente aquí, si estoy utilizando esto, si aprieto inicio, se va a ir al inicio, si aprieto fin, se va a ir al fin. Similarmente aquí, si estoy aquí, aprieto fin, directamente se va al último archivo dentro de esta carpeta. Si aprieto inicio, se va directamente al principio. En este momento estoy utilizando un teclado bastante pequeño, esas opciones han desaparecido, como dijimos, no utilizamos frecuentemente. Muy bien, entonces para eso es inicio y fin. Esto también lo utilizamos frecuentemente, esto es para lo mismo que inicio, esto es
y esto es lo mismo que fin, pero esto dan saltos nada más, saltos bruscos. Entonces, en lugar de ir al inicio, hacia arriba va y da saltos bruscos. Por ejemplo, aquí. Entonces, si aprieto la parte de abajo, esta tecla de aquí, A, B, PAG, entonces da un salto brusco así. Vuelvo a apretar, otro salto brusco, vuelvo a apretar otro salto brusco, hacia abajo. Si aprieto esto de arriba, entonces los saltos bruscos ya no da hacia abajo, da hacia arriba, de esa manera, de esa forma. Entonces cada que aprieto da salto brusco. Para eso sirve estas teclas de acá. Muy bien, entonces ahora ya sabemos todo estos para qué sirven. Como dijimos anteriormente, no se utiliza esto de manera frecuente, al igual que esto también no se utiliza de manera frecuente, ni las de arriba ni estos de la parte superior. E incluso no se utiliza estos de aquí, porque los nuevos teclados solamente vienen con esta parte del teclado alfanumérico, porque si nos percatamos tenemos en la parte superior los números. Entonces anteriormente, como al inicio de la computación, se utilizaba mucho la computadora para operaciones matemáticas, entonces han generado un espacio exclusivamente para ello, acá con los números y con las operaciones aritméticas básicas de división, multiplicación, resta, suma y igual. Entonces, en lugar de esto que está ocupando campo, ya lo tenemos aquí en la parte superior de esta área. E incluso ni siquiera necesitamos utilizar esto como habíamos indicado, porque aquí están los números. Aquí está del 1 al 9 y aquí está el 0. Y si quiero dividir, acá tengo para dividir, acá tengo para el símbolo de asterisco para multiplicar, y tendría así para sumar también. O sea, tengo todas las acciones acá ya disponibles. Entonces acá está de sumar y aquí está para restar y ello. Entonces no va a ser muy necesario el uso de estas teclas. E incluso, como hemos visto, todo lo de arriba, a excepción de suprimir, que es lo que utilizamos muy frecuentemente, todo lo de arriba y todo lo de la derecha, incluyendo esta parte de las teclas, no son muy utilizados. Suprimir sí es utilizado todo el tiempo, al igual que la tecla escape. Entonces es recuperable estas dos teclas. Luego acá tendríamos lo siguiente. En la parte superior tendríamos los números. Para acceder a estos números, simplemente aprieto, por ejemplo aquí, si quiero el número 1 o el número 2, aprieto el 2, si quiero el 3, aprieto el 3, y así sucesivamente. Por ejemplo, para acceder a este número, que sería numeral, para el símbolo de numeral aquí, en la misma tecla 3 tenemos para acceder a un símbolo numeral. Entonces, ¿cómo voy a acceder a este símbolo numeral? Si aquí está el 3 y está el numeral o almohadilla, entonces tengo que hacer una combinación de teclas. Tengo que apretar esta tecla que dice aquí Alt GR, o puede decir tan solamente Alt nada más, depende del teclado. Aprieto y no lo suelto. Y luego aprieto recién esta tecla de 3 que también tiene su numeral. Entonces, si yo vengo, aprieto Alt GR y luego aprieto el número 3 y en lugar de aparecerme el 3 me aparece la almohadilla. Entonces, todas estos símbolos de la parte superior vamos a poder acceder con la combinación de esto. Aprieto de esto de manera sostenida sin soltar y luego la tecla que quiero, por ejemplo el 7 para este slash o barra inclinada para que me aparezca y voy a tenerlo. Entonces luego ya lo suelto este 7 y lo suelto al GR, ya voy a tener resultados. Entonces la parte de arriba accedo a través de estos. Muy bien. Luego no necesita mucha explicación todos estos de aquí porque es lo que es. El A es el A, el S es el S, no hay donde perderse. Entonces todos estos corresponden a las teclas alfabéticas. Entonces todos están aquí ordenados de manera adecuada para que podamos transcribir de manera rápida. Aquí sí hay otros elementos
Por ejemplo, esto ya en los nuevos teclados ha desaparecido, este mayor que, menor que. Este de aquí, que sería Shift, que se utiliza mucho, lo ha ocupado este de aquí. Entonces hay una sola tecla Shift, todo esto, e incluso esto ha desaparecido. Esto es una tabulación. La tabulación tiene múltiples funciones según el programa. Por ejemplo, si utilizo acá Word y voy a escribir algo así como texto de relleno, entonces me voy a posicionar aquí en la primera línea de texto y voy a apretar esta tecla que sería tabulación, esta de aquí. Voy a apretarlo y vemos que me deja un espacio. Vuelvo a apretar nuevamente, otro espacio, y se está recorriendo junto con ello todo lo de abajo, porque está así programado. Entonces, si yo elijo todo esto, similarmente con tabulación puedo ir recorriendo sucesivamente. Entonces, si solo tuviese una línea de texto aquí, hago tabulación, voy recorriendo y doy un salto. Entonces observamos cómo se va recorriendo hacia la derecha. Entonces, para eso es tabulación. Y dentro de los programas se utiliza para un salto también. Por ejemplo, aquí vamos a ver, o podemos utilizar esto acá. Muy bien. Entonces voy a apretar tabulación y está dando un salto de opciones. Vemos que aquí ahora está activado esto con un recuadro azul, la palabra acá de Google. Voy a hacer una tabulación y está saltando a la siguiente opción. Hago otra tabulación a la siguiente opción y luego a la siguiente. Aquí todo ahora está aquí con recuadro azul imágenes y observamos cómo va recorriendo opciones tras opciones. Ahora estaré aquí y para acceder aprieto un Enter. Una vez que está en el recuadro, aprieto un Enter y ejecuto la acción. Entonces, en lugar de apretar un clic, aprieto un Enter y estoy accediendo a dicho documento. Entonces, o a dicha página web. Por lo tanto, esta tabulación da esos saltos del texto o dentro de los programas a las diferentes opciones. Ya sabemos cómo utilizar mayúsculas y estos son mayúsculas temporales. Entonces, esto también se combina con algunas teclas para, según el programa, acceder a otras funciones avanzadas. Pero nosotros simplemente vamos a ver que vamos a dedicar también un video completo a atajos de teclado. Por el momento, simplemente indicarle que esto es mayúsculas temporales. Por ejemplo, voy a apretar esto de manera sostenida sin soltarlo. Entonces, mientras escribo, aprieto sin soltarlo y voy a empezar a escribir. Entonces, antes de concluir, lo voy a soltar y vemos cómo otra vez estoy volviendo a escribir todo en minúscula. Si vuelvo a hacer la acción, no estoy apretando todavía Shift. Esta tecla es la tecla Shift, esta de aquí con una flechita hacia arriba. Vamos a continuar. Esto de acá con una flechita arriba es la tecla Shift. Entonces voy a escribir primero sin apretar Shift. Voy a decir aquí, voy a escribir una palabra y voy a apretar ahora la tecla Shift y está comenzando a escribir todo en mayúscula. Voy a soltarlo y sigue escribiendo en minúsculas porque lo he soltado. Entonces es mayúsculas temporales lo que hace esto de la tecla Shift. Luego tenemos la tecla Control. La tecla Control se utiliza solamente para la combinación con otras teclas para tener acceso a otras funciones. En un video hemos dicho que vamos a dedicarlo exclusivamente a los atajos de teclado y generalmente se utiliza esto de la tecla Shift, de la tecla Control y de la tecla Alt. Estas tres teclas se utiliza, incluyendo las mayúsculas temporales, para acceder, Control, Alt y Shift, para acceder con sus combinaciones a una serie de opciones avanzadas o que no se encuentran en el teclado. Por ejemplo, si aprieto la tecla Control sin soltarlo y luego aprieto la tecla S, en la mayoría de los programas me va a decir si deseo guardar o no. Entonces, incluso acá, si estoy utilizando la versión en inglés, apretaría Control S.
Si utilizo la versión en español, control y la tecla G, entonces aprieto control G, directamente me aparece guardar como. Entonces, para eso sirve para las combinaciones. Hay múltiples combinaciones de guardar, recortar, pegar, copiar, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirven esta y esta. Este con símbolo de Windows, que no siempre viene con símbolo de Windows, pero sirve para abrir este menú. En lugar de venir con el ratón, aprieto esta tecla, directamente me aparece el menú, porque es para acceder al menú. Y luego tenemos esto que es la barra espaciadora. Entonces, para escribir un documento, si escribo aquí, hola, necesito un espacio, aprieto la barra espaciadora y sigo escribiendo. Como barra espaciadora, estás, barra espaciadora, y así sucesivamente. Entonces, esto es para dar un espacio. Ya sabemos para qué sirve esto de la tecla Alt-GR. Ya sabemos que esto para qué sirve el menú contextual. En lugar de hacer con el botón derecho del ratón, podemos apretar directamente esa tecla. Y se repite aquí, como es muy utilizado, control para atajos de teclado, está tanto a la derecha como a la izquierda. Similarmente, shift está tanto a la izquierda como a la derecha. Y tendríamos aquí esto para ir eliminando, hemos dicho, hacia la izquierda. Este es el backspace, una flecha hacia la izquierda. Si me posiciono aquí y voy a apretar uno por uno backspace, y vamos observando cómo va eliminando los caracteres. Entonces ya sabemos utilizar ahora el teclado.